Las recientes lluvias torrenciales han reavivado los horribles recuerdos de lo que ocurrió en Valencia hace un año con la trágica Dana. Un informe de EA Business School revela multimillonarias destrucciones, más de 75.000 viviendas dañadas y, sobre todo, terribles pérdidas humanas que están en nuestra memoria. También apunta a los estragos causados en la salud mental de los supervivientes. Los casos de estrés postraumático, de ansiedad, se han disparado en este año, al igual que las bajas laborales por cuestiones médicas. Todo esto cuando la inestabilidad política y la debilidad del gobierno en el Parlamento está provocando que haya cada vez más voces en el bloque de legislatura a favor de unas elecciones anticipadas. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Las lluvias torrenciales de los últimos días hicieron rememorar la tragedia de hace un año en Valencia por culpa de la Dana. Un balance atroz con más de 220 personas fallecidas. Un año después, los daños siguen presentes en la zona. Muchos comercios no se han recuperado. Las pérdidas rondan los 7.000 millones de euros. Además están las viviendas, 75.000 viviendas dañadas. Un deterioro industrial, comercial, de vivencia que se ha trasladado al consumo y al empleo. Además, todo esto está generando ansiedad, estrés. A lo largo de estos meses se han elevado las bajas médicas precisamente por estrés postraumático y ansiedad. Una visión más profunda. Marina Milce Matera, profesora de EA Business School. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Usted es la autora del informe Lo que se llevó la Dana, emergencia climática, habitacional, urbana y humanitaria, ¿no es así? Sí, exacto. Bueno, evidentemente aquello fue una tragedia. Bueno, las lluvias de los últimos días torrenciales en Valencia, en Castellón, en Tarragona, en las Baleares, pues nos han retrotraído a lo que ocurrió hace un año precisamente en Valencia y, claro, el terror y el temor a que se volviera a ocurrir una tragedia como aquella, pero vemos que gracias a Dios no ha sido así, pero sí que su estudio, lo que se llevó la Dana, la emergencia climática, habitacional, urbana y humanitaria, es una radiografía de todo el daño que ha hecho, sobre todo material y también humano, claro. 100%. Hubo varias áreas, varias dimensiones donde nos vimos afectados, no solo en lo material, como comentabas, sino también desde el punto de vista social, una mirada que quizás no siempre integramos de la salud mental, como una persona que ve que un fenómeno de la naturaleza arruina su casa, evidentemente eso genera un trauma importante. Entonces nos parecía importante desde EAE poder dar una visión más completa de qué pasó, ¿no?, con este fenómeno y qué impacto nos ha generado. Sí, la salud mental, ver cómo, ver perder familiares, perder amigos, perder tu vivienda, perder tus bienes, perder tu modo de vida, ¿no? Porque muchos negocios Tal cual. Fueron destruidos, destrozados y lamentablemente, pues muchos de ellos no han vuelto a subir el cierre, ¿no? A levantar el cierre. Exactamente, y justamente ahí hay un punto importante porque hay una parte del impacto que lo podemos ver casi en el momento, digamos. Cae la lluvia torrencial, hay un impacto físico, hay un impacto emocional, pero si nos retrotraemos a los meses después, recordaremos todos seguramente lo que fue noviembre, diciembre, la primera parte del 2025, también hubo un montón de consecuencias que fueron más indirectas, porque tal vez si una empresa vio un impacto directo en su fábrica, por ejemplo, y no logró en los meses subsiguientes poder volver a establecerse, por ahí tuvo que cerrar. Y eso después trae otras consecuencias. Personas que se quedan sin trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las repercusiones económicas directas, indirectas, por ejemplo, en el tejido industrial de la zona? ¿Cuánto dinero se perdió?
empresas. Claro, en el impacto directo hubo una parte que fue del aspecto, digamos, físico de los activos que tienen las empresas. El tejido industrial en Valencia, como sabemos, tiene una infraestructura muy grande y evidentemente ahí ya hubo un primer impacto, o sea, empresas que vieron sus fábricas dañadas y eso ya generó la necesidad de buscar otro tipo de recursos o ver si alguna empresa tenía otra planta productiva en otra región, otra comunidad autónoma, evidentemente poder trasladar la producción ahí mientras se ejecutaban los seguros, las solicitudes de ayuda y demás para poder restablecer esas fábricas. Ahí hubo un impacto muy, muy grande mientras se resolvía, digamos, el problema en la práctica. Eso tuvo evidentemente una repercusión en el empleo, en la riqueza, en la renta de las familias de toda la zona y también un desplazamiento, supongo, del consumo, claro. Sí, absolutamente. A nivel directo, cuando una empresa, lo sabemos bastante bien, tiene este tipo de limitaciones a la hora de poder producir, evidentemente las personas que están empleadas en ese espacio, en esa región, pueden verse, por ejemplo, incluidas en un ERTE, en un ente regulador del empleo a nivel transitorio temporal, pero eso después, si no lo logramos ajustar, se transforma en algo más permanente. Y durante ese tiempo, las personas pueden continuar percibiendo un ingreso apoyado por las infraestructuras y los mecanismos que hay a nivel regional y nacional, pero el consumo va a bajar porque no estoy percibiendo mi sueldo completo, por ejemplo, y eso afecta directamente el consumo, lo cual nos genera un efecto dominó en el resto de empresas que operan en la misma zona, porque si tengo menos dinero disponible para consumir, eso va a impactar directamente en otras industrias y actividades económicas vinculadas, ¿no?, al consumo directo. En su informe, en el informe que ha elaborado usted, se habla de unas 75.000 viviendas que sufrieron daños, algunas destruidas totalmente, otras con daños parciales, graves, menos graves, pero 75.000 viviendas. Sí, esos informes, esos datos los obtuvimos de informes que elaboraron tanto, obviamente, la propia comunidad autónoma, como incluso empresas de seguros que pudieron compartir esta información, cuántas solicitudes hubo, cuántos seguros de vivienda se tuvieron que ejecutar, obviamente, por los daños que se habían causado. Y van, obviamente, en un rango muy amplio el tipo de daño que sufrió, como usted mencionaba anteriormente. Pueden ser daños más pequeños, entre comillas, hasta daños totales. Hablaba usted al principio de lo que era el efecto de salud mental de estas tragedias, de este dramático hecho que fue la Dana. Pero claro, es lo que lo que usted llama consecuencias invisibles, ¿no? Y ahí estamos hablando tanto de los niños como de los adultos, los niños en la educación, los adultos, lo que normalmente se suele denominar estrés postraumático, ¿no? Exactamente, sí, el estrés postraumático está directamente vinculado a este tipo de situaciones que uno tiene que afrontar inesperadas y que generan obviamente un trauma en el momento en el que eso ocurre, pero después vienen estos efectos más invisibles y que son muy a medio y largo plazo, y lo que se identificó desde un informe que elaboraron Médicos del Mundo es que había un aumento significativo de la ansiedad, alteración del sueño, tristeza y melancolía, que son elementos directamente asociados a he perdido mi casa, he perdido mi trabajo, o tengo miedo que esto me ocurra, porque volviendo a como habíamos iniciado nuestra charla hoy, las lluvias que vuelven a aparecer, que obviamente vamos a afrontarlas y continuarán ocurriendo, me pueden recordar ese momento y todo ese estrés que sufrí unos meses antes, un año antes, y de repente me entra esa ansiedad. ¿Qué ocurrirá esta vez? ¿Estoy preparado para esto? ¿Qué le va a pasar a mis parientes, a mis seres queridos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Todo esto vuelve a reflotar esta parte más invisible del estrés postraumático. Pues esperemos que todo vaya muchísimo mejor que entonces
y que absolutamente hayamos aprendido al menos la confiamos lección. en haber aprendido muchas cosas, 100%. Marina Emilce Matera, profesora de EA Business School, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mirada económica de Onda Cero.es. Muchas gracias a ustedes. La mirada económica. El paro descendió en septiembre, ha resistido el fin de la temporada turística y en parte ha compensado al flojo resultado laboral de agosto. En septiembre se registraron 4.846 personas menos desempleadas. Si exceptuamos los años de la pandemia, es la primera vez que baja el paro en septiembre desde 2007, como resalta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Si miramos hacia atrás, en los últimos 12 meses, la reducción del paro es de 153.620 personas. Es un descenso del 6% y es el mejor dato para un mes de septiembre en los últimos 18 años. Donde más descendió el paro en septiembre fue en construcción, servicios, industria y agricultura. En cambio, aumentó en el colectivo sin empleo anterior. Muchos jóvenes terminan sus estudios y se incorporan en septiembre al mercado laboral. En cuanto a la seguridad social, pues la afiliación ha crecido en 31.462 cotizantes en ese mes de septiembre. ¿Dónde más? Pues en transporte y almacenamiento, lo que tiene que ver con el comercio online, y también en agricultura, por el tema de las cosechas, y en educación. ¿Y por qué en educación? Porque esto está ocurriendo todos los años. Llega junio, se acaba el curso escolar y los profesores, muchos de ellos, van al paro. No a las vacaciones, no, al paro. Y se les vuelve a contratar en el mes de septiembre, cuando comienza el curso escolar. Y en cuanto a la contratación, pues se firmaron más de 1,5 millones de contratos, el 57% de carácter temporal, visto y no visto. Y de los indefinidos, pues fíjense, 270.000 lo fueron a jornada completa, es decir, el contrato fijo de toda la vida. De 1,5 millones de contratos, solo 270.000 contratos fijos, indefinidos, a tiempo completo. El resto de los indefinidos, pues el contrato estrella creciente, 217.000 fueron fijos discontinuos y 170.000 fijos a tiempo parcial. Es decir, el contrato de por horas, una variedad cada día más utilizada, sobre todo entre los jóvenes y en el sector servicios como la hostelería o el comercio al por menor. Desde el PP se resalta la alta estacionalidad del mercado laboral, como ocurre en la educación, y también lo que tiene que ver con los fijos discontinuos, que no se contabilizan como parados estos trabajadores cuando están inactivos. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias sobre la metamorfosis en la producción, en la actividad económica, con la colaboración de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Repsol da luz verde a su primera gran planta de hidrógeno renovable en Cartagena. Una instalación que tendrá capacidad para generar hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable al año. La compañía construirá su centro industrial en Cartagena con un electrolizador de 100 megavatios que evitará por sí solo la emisión de hasta 167.000 toneladas de CO2 al año. El hidrógeno renovable servirá para producir combustibles y otros productos con baja huella de carbono. Desde Repsol, Maribel Rodríguez explica los detalles. El electrolizador de Cartagena de 100 megavatios tendrá una capacidad de producción de hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable anual. Supondrá una inversión de 300 millones de euros para Repsol. Este generará en todas sus fases de proyecto 900 empleos, contando los directos, los indirectos y los inducidos. La inteligencia artificial avanza con fuerza en nuestro día a día, pero su implantación en el ámbito laboral es desigual. El 93% de los trabajadores españoles conoce la inteligencia artificial, pero solo 1 de cada 10 ha recibido formación en su empresa, lo que impide sacarle su máximo potencial. El informe de inteligencia artificial y la empleabilidad del futuro, elaborado por GAD3 para Planeta Formación y Universidades, refleja la brecha que aún existe entre el conocimiento y su aplicación en las compañías. 2 de cada 3 encuestados utiliza la IA de manera personal. Solo la mitad lo hacen en su entorno laboral. El presidente de GAD3, Narciso Michavila, asegura que aún estamos lejos de aprovechar todo su potencial. Empresa que no promueva desde arriba la formación de sus trabajadores ya puede garantizar que dentro de 5 años va a estar fuera del mercado. Y da exactamente igual el negocio en el que esté.
Las profesiones del futuro, según los directivos de Nvidia, pasan por los centros de datos y su construcción. La IA está creando y creará, Ignacio, muchas oportunidades de empleo. Algunos ni los conocemos, pero el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, asegura que la construcción de los centros de datos abre nuevas ventanas de oportunidad porque alguien tiene que construirlos. Un solo centro de datos puede emplear hasta 1.500 trabajadores de la construcción, muchos de los cuales ganarían más de $100.000 más horas extras. Se van a necesitar, asegura Huang, cientos de miles de electricistas, carpinteros y fontaneros. Y es que no todo es inteligencia artificial, se necesitan también las manos, los trabajos manuales. Por cierto, un fondo saudí compra al gigante de los videojuegos Electronic Arts por $55.000 millones, unos 46.000 millones de euros. Electronic Arts es el creador de videojuegos muy conocidos como Fórmula 1, Battlefield, Los Sims o FIFA. Será adquirido por el Fondo Soberano de Arabia Saudí, EA, compuesto por Silver Lake y Affinity Partners, en lo que podría convertirse en la mayor compra en metálico financiada por empresas de capital privado. Electronic Arts saldrá a bolsa y se convertirá en una empresa privada. Más noticias sobre la metamorfosis económica en OndaCero.es. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. El gobierno sigue con su cuento de que está contando los dineros, los gastos y los ingresos para elaborar las cuentas, los presupuestos. Dice que están negociando discretamente y que estarán en los próximos días, aunque, como reconoce la propia vicepresidenta primera María Jesús Montero, estarán, pero no inmediatamente. El gobierno está trabajando en la formulación de presupuestos. ¿Cuándo se va a aprobar la senda de estabilidad? Pues la quiero presentar en los próximos días. O sea, mi idea... ¿Próximo martes? Bueno, no. Próximo martes no, ya le digo. El caso es que los grupos políticos, todos a una, denuncian que nadie ha contactado con ellos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que esto de no tener presupuesto sería inconcebible en una empresa privada. Desde luego en una empresa, un directivo estaría en la calle si en 6 años no ha presentado los presupuestos. Eso es una realidad y yo creo que la propia Constitución está marcando que es que no solo hay que aprobarlos, es que hay que presentarlos, es que no se han presentado. Y yo creo que lo mínimo que tenemos que saber cuando estamos viendo la deuda que hay, cuando vemos ese aumento inmenso de lo que son los impuestos, las cotizaciones sociales, etcétera, pues yo quiero ver las cosas. Cada vez se oyen más voces a favor de un adelanto electoral. Ya no solo lo dicen los diputados de Podemos, también algunos de Sumar, como es el caso de Jorge Puello de la Chunta Aragonesista. Emiliano García Paje, socialista y presidente de Castilla-La Mancha, deja caer en más de uno de Onda Cero que sería conveniente plantearse los comicios ante la actual situación parlamentaria. Yo creo que a estas alturas los que tendrían que apoyarlo saben que este presupuesto sería un cheque en blanco desde el punto de vista político, que ya le permitiría al presidente del gobierno tirar toda la legislatura, vamos, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿no? Por tanto, es un presupuesto que les tiene que dar más vértigo, eso se entiende políticamente. Y los funcionarios mosqueados quieren subida de sueldo, y el ministro de la Cosa, de la Función Pública, Óscar López, aduce que no puede haber subida de salarios entre los funcionarios, pues porque no hay presupuestos. Los sindicatos contestan que el año pasado tampoco hubo presupuestos y, en cambio, se subieron las nóminas. La mirada económica. Y la batalla financiera que ha dominado el mercado bancario en España en este año y medio enfila su tramo final. Y lo hace con sorpresas. El principal accionista individual del Sabadell, el inversor mexicano David Martínez, se saltó el guión y anunció que él va a acudir a la OPA del BBVA y que acepta el canje. Martínez controla el 3,9% del capital de la entidad catalana. El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, afirmaba que este inversor es especial. El señor Martínez nos ha dicho que había tenido unas conversaciones muy intensas con el BBVA y que le convence su planteamiento y además, bueno, pues anticipándome a todas las preguntas, pues es evidente que al señor Martínez le gustan las fusiones, no ha sido ninguna sorpresa el que acudiera, es un inversor muy especial. Aún así, el Consejo de Dirección del Sabadell rechazaba de nuevo la oferta del BBVA, como explicaba su presidente, Josep Oliu.
El precio ofrecido, además decimos que está infravalorado, porque con todos nuestros análisis todavía, después de los cambios, el precio tiene un 26%, está un 26% por debajo del valor fundamental. Bueno, ahora la cuestión está en qué van a hacer los grandes inversores, los grandes fondos de inversión, compañías de seguros e instituciones. Bueno, después de lo que ya está todo encima de la mesa, todas las cartas están ya, se han enseñado, se han repartido. Sabadell y BBVA se han enredado en una batalla de mejoras en el pago de dividendos futuros para atraer a los accionistas a sus respectivas trincheras. El presidente del BBVA, Carlos Torres, dice que la decisión de David Martínez, del inversor mexicano, muestra que la OPA es atractiva. La decisión del consejero David Martínez de acudir a la OPA es una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario. Y es especialmente relevante porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su consejo de administración. David Martínez es el fundador y dueño de Fintech Holding y, aparte de ser el tercer accionista más importante del Sabadell, también es uno de los principales accionistas, por ejemplo, de Telecom Argentina o de la televisión mexicana Televisa. Se estima que su fortuna supera de largo los 4.000 millones de dólares. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Un abrazo.